Aló. Gordo, deje en paz ese perro. Dime. Deje en paz ese pobre perro, ¿cómo se lo iba a morder? No, es que esos cachetes son los buenos. Buenos días, buenas tardes. Hola, Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿cómo están? ¿Me regalan la fotico de siempre, por favor? Sí, doctora, va. Gracias. Recuerde con fecha y todo, noviecita, por favor. Vale, doctora, listo. ¿Cómo les ha ido? ¿Si pudieron descansar, estudiar y etcétera, todas las actividades? Bueno, vamos a esperar que ingresen más personas. Y vamos a ubicar la lista de asistencia. Estado de asistencia. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Ya sabe qué es? No entiendo. No. Sí, claro, ¿ya quiere ingresar? Iniciales, cuarto A. Claro. Cuarto A nocturno. Bueno, Capita, ¿qué es lo que nos Nocturno. quiere decir, Capita? A ver, habla. Pon tu imagen. No funciona así. Toca irme para allá. Capita. Listo, doctora, ya tomé la foto y la envié al grupo. Gracias, muy amable. Denme un segundito, por favor. A ver. Vamos de 39 participantes. 41. ¿Sí me están escuchando acá? Sí, profe. Sí, profe, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas, ¿cómo está? Hernando, le voy a agradecer, por favor, le recomiendo de sobremanera el parcelador docente en la plataforma que lo estaba necesitando la universidad, ¿oyó? Ya lo subí, doctora, subí cuatro secciones. 4, pero si solo llevamos 2, ¿cómo así? No, dos secciones, eran nosotros. Sí, dos secciones, están ahí. Revise que ya están listas. Bueno, muchas gracias. A ver si está bien o hay que corregir algo. Muchas gracias, doctora. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a dar inicio porque pues va corriendo el tiempo. Tenemos 44 participantes, 45, pero tenemos que iniciar. De manera pues que 6:07 iniciamos clase. Doctora, ¿le puedo pedir un favor? Sí, señora, cuénteme. Doctora, a ver si es tan amable y nos concede 5 minuticos antes de terminar la clase para alistarnos para la siguiente porque nos está quedando cortico el tiempo.
Ah, claro que sí, claro, por Gracias, supuesto. doctora. Gracias, doctora. Usted, entonces, Nubia, usted misma, por favor, dígame de doctora a tiempo o ya y todo eh, para poder entonces yo terminar la clase. Doctora, ¿le parece bien si utilizamos la manito alzada y ya con eso usted sabe que la clase se está terminando para no Sí, interrumpirla? bueno, claro que Bueno, sí, bueno. Nubia, me Vale, parece. gracias. Otro temita, no sé si ya todos me entregaron los trabajos. Yo les quiero recordar que el momento que tenemos para poder entregar el trabajo es antes de iniciar la clase máximo. Ideal si se pudiera el mismo día porque con eso podemos retroalimentar, pero como a veces estamos tan apretados de tiempo, ideal que entonces sea antes de iniciar la próxima clase. Es decir, yo el taller o las preguntas que les deje el día de hoy, máximo tienen que estar a las 5 de la tarde antes de iniciar la clase de mañana, ¿vale? Y yo creo que aquí el grupo número 1, si no estoy mal, aún no ha enviado, según lo que veo en WhatsApp, eh, el taller del viernes, del jueves, perdón. De manera pues que si no tienen el taller, si lo enviaron Shirley, Sí, señora. sí, pero tengo la sensación, no sé, ustedes me ayudarán, lo que pasa es que ustedes escriben mucho por acá, entonces me pierdo un poco. Si hay alguien, si hay un grupo que falta, tengo la sensación de que hay un grupo que no lo ha enviado. Vale, profe, igual del grupo 1 no hay lío, ya le doy reenviar para que te quede ahí el archivo. Eso. Y el grupo número 2, es que creo que era o 1 o 2. Profe, el del grupo, buenas noches, el del grupo 2 también ya se hizo el envío. ¿Ya se envió? Ok, Sí, es señora. decir, no falta ningún grupo, porque a la hora de que yo empiece a revisar, si yo veo que no lo mandaron a tiempo, no les va a valer la nota si lo envían después o posterior a la hora que es, ¿vale? Bueno, esto como para darles también cierto margen y hasta cierta fecha en cuanto a responsabilidades y todo de poder enviar. Listo, entonces, iniciamos ya. Vamos con la tercera clase y esta tercera clase tiene que ver con la constitución y la prueba de las sociedades. Entonces, ya vimos requisitos de validez, pero ya vimos requisitos de la esencia del contrato de sociedad y vamos a ver ahora los requisitos generales para poder constituir un contrato de sociedad. Entonces, esto no quiere decir que si estos requisitos, si los de validez y los de la esencia están, quiere decir que estos no necesariamente estos también los exige, las super sociedades va a estar pendiente del correcto funcionamiento de todas las sociedades y del cumplimiento y de los requisitos para la constitución de la sociedad. Entonces, tenemos estos requisitos generales en el artículo 110 del Código de Comercio. ¿Quién me ayuda con el 110, por favor? Profe, buenas noches. Buenas noches, Joana. Sí, señora. Entonces, artículo 110, contenido de la escritura de constitución. La Listo, sociedad Joana, comercial, va señora. leyendo cada numeral o cada inciso y yo voy haciendo un comentario para que sepa entonces en cada uno vamos a hacer una pausa y yo voy comentando, Ok. ¿listo? Bueno. Listo, sí, señora, entendido. Entonces, contenido de la constitución. La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresará, primero, el nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y documento de identificación legal. Con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o escritura de que se deriva su existencia. Listo, entonces, a la hora de constituir una sociedad necesariamente va a tener que estar el nombre de esa sociedad, cómo le vamos a poner a esa sociedad, qué nombre va a ser, el domicilio de las personas que constituyen la sociedad, el domicilio de los socios y los que van a intervenir como otorgantes de esta escritura. Además, las personas naturales deben indicar la nacionalidad y los documentos de identificación legal y además estas personas jurídicas
tienen que aportar también el NID al momento de la constitución. Esos son requisitos importantes en el momento de constitución. Siga, Joana, por favor. Segundo, la clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula este código. Entonces, tenemos también que identificar qué tipo societario es el que estamos haciendo alusión en esta escritura pública. Entonces, si es una SAF, si es una sociedad limitada, si es una sociedad en comandita por acciones o simple, debe necesariamente... Oigo un perro por allá al final, por favor, ¿pueden silenciar el micrófono? Gracias. Entonces, debe necesariamente hacer alusión a qué tipo societario es en el documento y en la escritura pública de constitución. Es necesario para saber de qué tipo de sociedad estamos hablando y cómo se va a regir y cuáles son las normas que le asisten. A la hora de que haya un litigio o algo, nos remitimos al código y vemos el tipo societario y si está cumpliendo la normatividad que requiere para cada tipo de sociedad. No voy a hacer alusión y ahorita no me corresponde decir que es una SAS, decir que es una limitada, decir porque eso lo vamos a ver más adelante. De manera pues que ahorita nos estamos concentrando en los elementos de validez, en los elementos de constitución y ahora en los requisitos generales. Adelante, por favor, Joana. Tercero, el domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución. Listo, entonces necesario saber en dónde se va a establecer esa sociedad, dónde va a ser el desarrollo de ese objeto social. A la hora de que surjan controversias, vamos a poder identificar qué juez es el competente para poder establecer y dirimir el tipo de conflicto que se presente, porque a veces no se presentan vacíos en el documento de constitución respecto de dónde es el domicilio, dónde se tiene que presentar la demanda de algún tipo de conflicto que se presente, bien sea con los socios, bien sea con terceros, proveedores o con cualquier otra persona. Adelante, Joana. Cuarto, el objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con aquel. Entonces, necesariamente, en observancia al artículo 110, va a ser ineficaz aquella actividad que no tenga relación con el objeto social. Necesariamente deben tener una concordancia y para poder desarrollar el objeto social, yo voy a tener un número de actividades para poder desarrollarlo, pero esas actividades deben tener una coherencia y en observancia a ese cumplimiento del objeto social. ¿Listo? Siga, Joana. Quinto, el capital social, la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada asociado en el acto de la Constitución. En las sociedades por acciones deberá expresarse, además, el capital suscrito y el pagado, la clase y el valor nominal de las acciones representativas del capital, la forma y términos en que deberán cancelarse las cuotas debidas, cuyo plazo no podrá exceder de 1 año. Claro, ¿con qué capital contamos a la hora de constituir la sociedad? ¿Qué ha aportado cada socio para saber cómo se le va a pagar a cada uno también en el acto de constitución? En cuanto a capital suscrito y pagado, más adelante vamos a tener también la definición de cada uno, capital suscrito, capital pagado. Vamos a tener la definición cuando ya entremos en sociedades de capital. Listo, Joana, adelante. 6. Joana, eso. Sí, señora. 6. La forma de administrar los negocios sociales con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores y de las que se reversen los asociados, las asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación legal de cada tipo de sociedad. Perfecto, siga, eso no tiene mayor relevancia.
cómo se van a administrar los negocios sociales, cuáles van a ser las atribuciones y los roles que va a desempeñar cada uno de los órganos sociales en el momento de que se realicen este tipo de, ya empieza a operar la sociedad y se realicen los negocios. Adelante. 7. La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en sesiones ordinarias o extraordinarias y la manera de deliberar y tomar los acuerdos en los asuntos de su competencia. La periodicidad con que se van a llevar reuniones, si va a ser reunión ordinaria, si va a ser reunión extraordinaria, si va a ser una reunión por derecho propio, qué tipo de reunión y qué se va a tratar en cada tipo de reunión, así como las formas de convocatoria. Adelante, Iván. 8. Las fechas en que debe hacerse inventarios y balances generales y la forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social, con indicación de las reservas que deban hacerse. Los inventarios y balances generales, cómo van a ser llevados al interior de la sociedad, cómo se van a distribuir, cuáles van a ser los beneficios de cada ejercicio social y cómo van a ser repartidos. Adelante. 9. La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma. Sí, no tiene mayor explicación. ¿Cuánto va a durar la sociedad? Entonces estipulamos dentro del documento de constitución que la fecha de vigencia de esta sociedad va a ser hasta 3 años. Y se puede conformar así. Perdón, 10. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la sociedad, con indicación de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse distribuciones en especie. Recordemos que los socios pueden hacer aportes en capital, aportes a industria y aportes en especie, de bienes apreciables en dinero. A la hora de que vaya a haber una liquidación, tiene que estar constituido en el documento de constitución cómo va a ser ese reparto o esa distribución. ¿Listo? Siga, Joana, por favor. 11. Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad con motivo del contrato social han de someterse a decisión arbitral o de amigables componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los árbitros o amigables componedores. Si se presenta un conflicto entre socios o entre socios con la sociedad, es necesario prever este tipo de contingencias que se van a poder solventar o solucionar a través de, puede ser, si así lo quieren los socios y la sociedad, con un amigable componedor o a través de un laudo arbitral. Un laudo arbitral es un fallo, una sentencia que emite un árbitro que es escogido por la sociedad, y la forma entonces como van a hacer la designación de ese árbitro que va a dirimir el conflicto. 12. 12avo. El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones cuando esa función no corresponda por la ley o por el contrato, a todos o alguno de los asociados. Eso. Necesariamente debe estar cómo se va a llamar la sociedad, el domicilio de las personas que son los representantes legales de la sociedad y cuáles son las facultades y obligaciones que se le va a atribuir a ese representante legal, cuáles son las funciones delimitadas claramente, para que el representante legal sepa cuáles son y no se vaya a extralimitar dentro de sus funciones. Sí, adelante, por favor. 13. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal cuando el cargo esté previsto en la ley o en los estatutos. Sí, cuáles van a ser las funciones y las facultades que va a poder tener ese revisor fiscal. Recordemos que el revisor fiscal es el que va a tener como función hacer las revisiones de los balances, de los ejercicios financieros, de dar la información que solicite la super de sociedades en determinado momento también. Adelante. Y 14, los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen el contrato. Las demás que consideren los socios que necesariamente deben estar en el documento de constitución de su sociedad, algunas condiciones, algunos requisitos,
lo que consideren poder hacerlo en vista de que es un contrato privado que van a poder hacer las partes y lo van a poder diseñar y meterle las cláusulas que ellos consideren pertinentes ingresar e introducir. ¿Listo? Bueno. Entonces eso es en cuanto a los requisitos generales del artículo 110 del Código de Comercio al momento de constituirse la sociedad. Vamos entonces ahora a ver los requisitos de inscripción. Esto es en cuanto a la constitución de sociedades, entonces no olvidemos que hay requisitos de validez, requisitos esenciales y requisitos generales. Son 3 clases de requisitos que hay. ¿Listo? Entonces, requisitos para la inscripción. Para la inscripción, las sociedades comerciales deben formular una solicitud de matrícula a través de sus representantes legales dentro del mes siguiente a la fecha en que se ha constituido esta escritura pública y debe acompañarse de los formularios y de los anexos tributarios y los formularios que la Cámara de Comercio requiera para ello. La carátula única, el anexo mercantil, el registro único empresarial, son documentos que va a solicitar la Cámara de Comercio se diligencien para poder hacer el pertinente registro. También necesariamente debe estar el nombre completo de los constituyentes de la sociedad con sus documentos de identidad. En caso que los participantes en la constitución de la sociedad sean personas jurídicas, entonces necesariamente también va a estar el NIT de la empresa que sea socio y que figure como una sociedad. Recordemos que una sociedad puede estar constituida tanto de personas naturales como de personas jurídicas también. Entonces, debe necesariamente hacerse una identificación pertinente de todos los socios que van a constituir esta sociedad. La denominación o razón social es igualmente importante saber en el momento del registro qué tipo de sociedad se va a constituir, una colectiva, una limitada, una sociedad de régimen simplificado por acciones de régimen simplificado. Debe estar necesariamente la denominación, eso se llama denominación o razón social. ¿Qué tipo societario vamos a constituir? Antes del registro del nombre se debe hacer una verificación de si ese nombre ya está siendo utilizado por otra persona jurídica, por otra sociedad, para evitar confusiones y para evitar de pronto una demanda en la Superintendencia de Industria y Comercio por indebida utilización de nombre de otra persona jurídica, de otra sociedad. Entonces debe hacerse una verificación de que no haya homonimia, que es que el mismo nombre que hemos utilizado o que designamos para la constitución de nuestra sociedad haya sido utilizado anteriormente por otra persona jurídica, por otro establecimiento comercial, por otra sociedad, y no podamos utilizarlo porque entonces vamos a estar inmersos en una demanda y también habremos hecho gastos de papelería y para toda la constitución que vamos a perder, porque si gana la demanda la contraparte, como muy seguramente la ganará si ha constituido con antelación y de manera anterior la sociedad, pues no habrá nada que hacer. ¿Listo? Eso en cuanto a la denominación social y la verificación. El domicilio principal, la ciudad o el municipio en donde se va a establecer esta sociedad comercial. También acá para el registro nos van a solicitar un formulario que también no solo nos diga el domicilio, el nombre, la denominación social, sino también la vigencia que va a tener esta sociedad que vamos a constituir. El objeto social o las actividades que se van a desarrollar dentro del objeto debe estar descrito de manera clara y determinada. El capital social y la distribución entre los socios, indicando las formas como va a ser pagado el dinero en especie o industria. En cuanto a la distribución del capital, debe indicarse el número de cuotas o de acciones según el caso y el valor nominal de las mismas. Eso más adelante le voy a explicar, valor nominal de las cuotas o de los aportes que haga cada uno de los socios.
Pero acá entonces debe estar dentro del documento de constitución estipulado en debida forma cómo va a ser pagado ese capital y cómo va a ser la distribución a los socios. La representación legal y el nombramiento de ese representante legal. Y entonces debe ir identificado ese representante legal y de igual forma debe estar la aceptación de ese representante legal, una carta de aceptación donde indique con número de documento de identidad que sí aceptó el cargo de representante legal. Asimismo debe estipularse con qué órganos sociales va a contar la sociedad, con una asamblea general de accionistas, con una junta directiva, con un revisor fiscal, con un representante legal, debe estar estipulado también dentro del documento de constitución. Cuando se aportan a la sociedad activos que son bienes inmuebles, debe inscribirse la escritura en el registro de instrumentos públicos del lugar de ubicación de ese inmueble. ¿Listo? Entonces, esos son los requisitos para inscribir. Tenemos requisitos de constitución, como ya les dije, hay requisitos de validez, requisitos de la esencia, requisitos generales, que son los del 110, y ahorita acabamos de ver cuáles son los requisitos para poder inscribir ante Cámara de Comercio una sociedad comercial. ¿Preguntas hasta para la misma? Hay aportes de capital, que son los que generalmente aportan todos los socios, y los aportes de industria, de capital y aportes, bueno, en especie, de bienes apreciables en dinero. Este conjunto de bienes son un elemento esencial del contrato de sociedad y que recordemos está en el artículo 98 del Código de Comercio. ¿Y qué quiere decir que es un requisito esencial? Como ya lo vimos, si no se... Punto. No es válido el contrato o la constitución. No, válido no es. No es la palabra. No es la palabra. Porque una cosa es la nulidad y otra cosa... Es inexistente, doctora. Eso, Jairo Laverde. Gracias, doctora. Es inexistente porque se predica automáticamente que el contrato no va a tener validez, mientras que si ustedes me dicen a mí validez, hay requisitos que pueden ser subsanables o insubsanables. Entonces, miremos cuáles son las causales de los... Ya lo vimos, recuerden ustedes cuáles son las causales o lo que se genera del incumplimiento y de la inobservancia de un requisito de validez y el que se va a generar de un requisito de inexistencia. ¿Listo? Tienen que tener en cuenta eso, ya lo vimos el jueves pasado. Hay unos que generan nulidad absoluta, unos que generan nulidad relativa, unos son subsanables, otros son insubsanables. Y si este es de los elementos de la esencia no llega a estar alguno de los de la esencia, entonces se predicará que este documento de constitución es inexistente. Bueno, entonces, en cuanto al capital, hay unos requisitos también. En cuanto a la entrega de aportes, perdón, tenemos unos requisitos que deben estar contenidos y vamos a revisarlos en el artículo 125. Están los requisitos de cómo debes entregar un socio el aporte, en qué condiciones debe entregarlo. ¿Quién me lee el 125, que es el que prevé el incumplimiento de la entrega de aportes? Cuéntenme. María Hernández, doctora. Claudia. 25, María Esther. Incumplimiento en la entrega. Cuando el aporte no se haga en la forma y época convenidas, la sociedad empleará los arbitrios de indemnización estipulados en el contrato.
A falta de estipulación expresa al respecto, la sociedad podrá emplear cualquiera de los siguientes árbitros o recursos. Primero, excluir de la sociedad al asociado incumplido. Segundo, Sí. reducir su aporte a la parte del mismo que haya entregado o esté dispuesto a entregar. Pero si esta reducción implica la disminución del capital social, se aplicará lo dispuesto en el artículo 145. Tercero, hacer efectiva la entrega o pago del aporte. En los tres casos anteriores, el asociado incumplido pagará a la sociedad intereses moratorios a la tasa que esté cobrando los bancos en operaciones comerciales ordinarias. De acuerdo. Entonces, necesariamente en la constitución de la sociedad debe estar cómo se van a dar estos aportes, pero si llega a haber algún incumplimiento de los socios y no está de manera muy claramente establecida cómo es que se van a establecer los aportes en el documento de la Constitución, tenemos como salvavidas el artículo 125 que nos va a decir en caso de incumplimiento qué pueden hacer la sociedad respecto del socio incumplido. Y puede entonces, tiene como facultad o como opción excluirlo de la sociedad, puede reducir su aporte a la parte que él haya entregado, pero esto sí no implica una reducción o disminución del capital social y combinarlo que se haga efectiva la entrega del pago del aporte. Entonces, recordemos que también esto genera unos intereses moratorios y la tasa que estén cobrando los bancos en ese momento en las operaciones comerciales ordinarias, lo que esté cobrando el banco. Entonces, en el acuerdo de constitución se debe indicar el lugar, la fecha, la forma en cómo deben ser entregados estos aportes, pero en caso de que no se haya establecido, se van a entregar en el domicilio principal de la entidad o de la empresa que estemos constituyendo, una vez se haya constituido. De manera que si la empresa la vamos a constituir en Bucaramanga y hay un socio incumplido, entonces, ¿a dónde es que se van a dónde es que se va a hacer el aporte y el pago de los aportes? ¿A dónde lo voy a culminar? ¿Dónde se supone que debe ser? Muchachos. En Bucaramanga, doctora. En Bucaramanga, doctora. Bucaramanga, muy bien, eso. Entonces, eso en cuanto a los aportes, que es otra de las partes importantes del documento de constitución. En cuanto al valor de los bienes que posee la empresa, el capital social y la aportación que realizan los socios, este capital social aportado puede ser en dinero o dinerario o no dinerario. Ya como lo habíamos comentado, dinerario si se da pues en nuestra moneda o en moneda extranjera, se debe determinar también si es en moneda extranjera, y no dinerario, entonces es en trabajo o en bienes apreciables en dinero. Si yo como socio aporto mi oficina y es un inmueble, es un bien apreciable en dinero, pues también va a tener que ser, es parte del capital social y tiene que establecerse el valor en dinero de ese bien. Bueno, eso en cuanto al capital social. En cuanto a las utilidades sociales, entonces tenemos que las utilidades es el fin último de la sociedad comercial, porque establecemos esa sociedad comercial con ánimo de lucro, con el fin de ganar dinero, y estas utilidades sociales son el rendimiento o beneficio que ha obtenido esa empresa en ejercicio de la actividad o del objeto social. Entonces, esto resulta de la diferencia entre los ingresos generados frente a los costos y los gastos. Entonces, su utilidad es igual a ingresos menos costos y gastos. Esa es la fórmula magistral de las utilidades sociales. ¿Y cómo debe hacerse efectivo? Máximo en un año debe hacerse el reparto de utilidades debe hacerse en efectivo y las sumas debidas forman parte del pasivo externo de la sociedad. De manera, porfa, silenciamos micrófonos. Ahorita les pregunto si tienen alguna duda o algo, pero por el momento silenciemos porque me sacan de contexto.
Vale. Esta utilidad social puede hacerse exigible a través de vía ejecutiva y tenemos que los balances financieros y contables van a servir y van a prestar mérito ejecutivo, de manera que si hay una deuda con un socio que dio en determinado momento más de la sociedad o algo y está establecido ahí en los balances financieros y el socio nada que le pagan, él puede ir ante un juez, presentar la demanda y esos balances financieros y contables, esos documentos van a servir para que presten mérito ejecutivo y que le puedan pagar a él sin necesidad de que se firme algún otro tipo de documento. ¿Vale? El estado financiero de propósito general debe tener una copia auténtica y las actas de estas, como ya les había dicho, van a prestar mérito ejecutivo. El pago se hace en las fechas que se convengan y que se fijen en la constitución de la sociedad. Y bueno, estas utilidades no hay obligación de que se... un momentico acá, ¿qué pasó? Ya. Bueno, eso en cuanto a utilidades sociales. El pago se hace en las fechas fijadas, presta mérito ejecutivo, debe hacerse en efectivo, debe pagarse máximo en un año, no se puede demorar más el tiempo del pago. Listo. Eso tengo para contarles en cuanto a utilidades. En cuanto a reserva legal, la reserva legal es una especie de fondo o ahorro que las empresas o las sociedades están obligadas a constituir por mandato legal. ¿Con el fin de qué? De que protejan su patrimonio. Toda empresa está expuesta a riesgos, a pérdidas que se pueden comprometer la estabilidad financiera y el patrimonio, y la forma entonces de que él no entre a una causal de disolución o liquidación una sociedad es evitando la disminución del patrimonio por debajo del umbral fijado por la ley. ¿Y cómo hacemos eso? A través de la reserva legal. Entonces es un ahorro que se va a tener de acuerdo a las ganancias que se tengan. Entonces hay una reserva legal después del ejercicio que se reparte de cada utilidad. Antes de repartir las utilidades, vamos a hacer esa reserva primero y después de que se haga la reserva, entonces es donde se va a proceder a la repartición de las utilidades entre los socios. Entonces, no todas las sociedades o todos los tipos societarios fijan una reserva legal. Solo hay algunas sociedades que lo hacen, en especial las sociedades de capitales. Entonces, esto también se constituye una reserva legal para poder responder a esos terceros que han prestado dinero, y cuando generalmente las sociedades son de ese tipo de societario que solo responden hasta el monto de sus aportes, entonces necesariamente ahí van a necesitar de la constitución de una reserva legal para evitar el fraude a terceros y que se vayan a defraudar a los terceros. Doctora. Señor. Hágame un favor, ¿esa reserva legal lleva algún porcentaje de los aportes o tiene un monto? Sí, ya vamos para allá. Bueno, la obligación de constituir reserva legal está en el Código de Comercio y afecta a las sociedades en comandita por acciones, a la sociedad limitada, a la sociedad anónima y sociedades extranjeras. De estos tipos societarios es que la ley prevé la obligación de constituir reserva legal y va a ser un monto del 10% del capital social, de lo que se tenga en el capital social. Las reservas ocasionales. Entonces, estas reservas ocasionales no son obligatorias, se pueden fijar en los estatutos, pero no necesariamente pueden estar fijados en los estatutos, pero no es una obligación y pueden ser ordenadas por la asamblea. Para este caso,
son obligatorias para el ejercicio en el que se decrete. La finalidad de este tipo de reserva puede ser fijada por la misma asamblea, entonces la asamblea de una sociedad dice en determinado momento, vamos a constituir esta reserva legal para pago de impuestos. La asamblea puede decir, vamos a constituir esta reserva para un proyecto que vamos a iniciar el próximo periodo y necesitamos tener ahí un monto importante, un ahorro importante para poder iniciar con determinado proyecto de la sociedad. Entonces se constituye una reserva ocasional. Puede ser fijada por la asamblea y esta misma asamblea puede incluso cambiar el objeto para el cual fue fijada y de hecho pueden decir, bueno, ya no necesitamos más tener el establecimiento de esta reserva ocasional, ya atribuimos esto al proyecto, ya pagamos impuestos, de manera que si ya por asamblea, tiene que ser por el órgano máximo de la sociedad, que es la Asamblea General, deciden que ya no es necesaria, pueden repartir este monto entre los socios si todavía han seguido constituyéndole y quedó algún tipo de remanente de esa reserva ocasional. Entonces, cuando ya ven que su conformación es innecesaria, entonces la pueden ya repartir entre los socios o pueden decir, ya no vamos a destinar esto a impuestos porque ya los pagamos, pero vamos a mantener el ahorro para poder tener ese ahorro para algún tipo de contingencia. Por ejemplo, ahora que estamos en COVID-19 y que muchas sociedades quedaron descapitalizadas, que no tienen cómo pagar nóminas ni nada, aquellas que no establecieron reservas y todo, pues pueden estar ahorita presentando aprietos. Entonces es bueno siempre tener algún tipo de reserva ocasional que aun cuando no es fijada por la ley, no está para que las sociedades la constituyan y puedan tener ahí algún tipo de ahorro. Las reformas estatutarias. Bueno, entonces tenemos que las reformas estatutarias son las modificaciones que se efectúan al contrato social o a los estatutos y pueden ser de forma total o de forma parcial. Recordemos que al momento de constitución también vamos a hacer unos estatutos estableciendo en la sociedad cómo vamos a operar, cuáles van a ser las reglas básicas de la sociedad, cada cuánto nos vamos a reunir, cómo vamos a hacer la entrega de aportes, etcétera, no solamente en la constitución de la sociedad, sino también dentro de los estatutos y va a ser ley para las partes. Entonces es necesario la conformación de los estatutos. Y si en algún momento de pronto no contemplamos algo o queremos reformar algo que en el momento de la constitución de la sociedad no previmos y de pronto quedó mal constituido, podemos hacer una reforma estatutaria. Y esta reforma la encontramos en el artículo de reforma estatutaria en el artículo 189 del Código de Comercio. ¿Quién me ayuda con ese artículo, por favor? Yo se lo leo, doctora Jorge Pavón. Jorge Pavón, dale. Artículo 189, constancia en actas de decisiones de la Junta de Asamblea de Socios, ¿correcto? 189. 189, sí. Sí, correcto, listo. Las decisiones de la Junta de Socios o de la Asamblea se harán constar en actas aprobadas por la misma o por las personas que se designen en la reunión para tal acto y firmadas por el presidente y el secretario de la misma, en las cuales deberá indicarse, además, la forma en que hayan sido convocados los socios, los asistentes y los votos emitidos en cada caso. La copia de estas actas, ¿va a hacer algún aporte ahí, doctora, o continúo? Siga, siga, yo le digo. Okay. Perfecto, la copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas a su vez. A los administradores no es admisible prueba de ninguna clase para establecer hechos que no consten en las actas.
Sí, entonces es necesario que cuando se reúne la Asamblea General o la Junta Directiva o cualquier órgano social haya el establecimiento de un acta, sobre todo si son reuniones de Asamblea General, porque es donde se van a tomar decisiones relevantes de la empresa y va a servir como prueba las decisiones que allí se tomaron por si algún socio o alguna, de pronto el revisor fiscal tiene alguna objeción o algo, constituyen plena prueba y pueden someterse a las decisiones de la super de sociedades. Recordemos que la superintendencia de sociedades tiene funciones de orientación, inspección, vigilancia y control y funciones jurisdiccionales para dirimir conflictos que se presenten en la sociedad. Y al tener funciones jurisdiccionales van a poder asumir la tarea o la función de ser jueces especializados porque son temas muy técnicos que a la hora de ponerlos en conocimiento de un juez, tal vez el juez no tenga las suficientes facultades para poder conocer de los casos como sí lo tiene la superintendencia de sociedades en sus funciones jurisdiccionales. Entonces es bueno tener las actas porque las actas van a ser la prueba fehaciente de las decisiones que en determinado momento tomó algún órgano social, en especial las asambleas de socios. Entonces, en las reformas estatutarias, toda reforma del contrato de sociedad comercial debe hacerse a través de una escritura pública que se va a registrar como se dispone para la escritura de constitución de la sociedad en la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio social al tiempo de la reforma. Entonces, al momento de la reforma, el domicilio social ha cambiado y ya es otro, y ese es precisamente el motivo de la reforma estatutaria, va a hacerse en esa Cámara de Comercio. Si los requisitos que hemos dicho anteriormente, sin estos requisitos, la reforma no va a producir algún efecto, no va a producir efecto de terceros, no va a ser oponible. Las reformas van a tener efectos entre los asociados desde cuando se acuerden o se pacten conforme a los estatutos, pero respecto de terceros cuando se haga el respectivo registro. Las escrituras en que se consten las reformas del contrato social se registran también ante la Cámara de Comercio correspondiente a los lugares en donde la sociedad establece sus sucursales. Entonces, ¿cuándo se da una reforma estatutaria? Puede ser cuando haya un aumento o una disminución de capital de la sociedad, cuando hay un cambio de razón social, cuando hay una transformación de la sociedad, cuando hay una fusión. Esos son los mayores motivos por los cuales se va a hacer una reforma estatutaria. ¿Preguntas? Sí, doctora. Tengo una Señora, cuénteme, no Nubia. alcancé a copiar los motivos por los cuales se establece la reforma estatutaria. Copié dos nada más, doctora, disculpe. Bueno, aumento o disminución del capital de la sociedad, cambio de razón social, transformación de la sociedad. Ya no vamos a hacer una limitada, nos vamos a pasar a hacer una SAS. Vamos a hacer una fusión, nos vamos a fusionar con otra sociedad. Entonces son los motivos por los cuales se va a hacer una reforma estatutaria. Recuerden que yo les paso a ustedes un resumen de las clases vía WhatsApp y también los estoy subiendo a la plataforma para quien esté interesado en tener el resumen. Y ahí está todo lo que digo yo, porque es un resumen extractado de lo más importante que hemos dado en clase. ¿Vale? Gracias, doctora. Doctora, buenas noches, con Sandra Forero. Sandra, ¿cómo está? Bien, gracias, doctora. Doctora, una pregunta referente a los estatutos y a las reformas. Ese es, por ejemplo, cuando voy a indicar que voy a tener revisor fiscal. ¿Solo puedo indicar que voy a tener revisor fiscal o desde el inicio debo indicar el nombre de este revisor? Y si hago un cambio, este también debe verse reflejado tanto en la escritura y en la Cámara de Comercio. Bueno, necesariamente sí debe estar el revisor fiscal
dentro del documento de constitución de la sociedad con número de identificación, como habíamos señalado antes. Tanto para el documento de constitución como para la inscripción es necesario que esté el revisor fiscal ahí. Y otra cosita es el tema de reforma estatutaria. En cuanto a reforma estatutaria, tenemos que puede hacerse, no se necesita una reforma estatutaria para poder informar el cambio de revisor fiscal. Lo que sí se necesita es que esté registrado ante Cámara de Comercio el nuevo cambio de revisor fiscal. ¿Listo? Y el nuevo cambio de representante legal. ¿Por qué? Porque si no se registra ante Cámara de Comercio el cambio de representante legal o del revisor, pues va a tener la responsabilidad quien esté hasta el momento si llega a ocurrir algún tema que haya algún tipo de desfalco, algún tipo de fraude o algún inconveniente que se presente en la sociedad, necesariamente va a responder el representante legal. De manera que si no se ha inscrito el representante legal, no se ha hecho el cambio del nuevo representante legal, pues el representante legal que estaba anteriormente va a responder por los actos que haga este nuevo, porque no hicieron la inscripción en Cámara de Comercio oportunamente. Por eso es tan necesario ese tema de la inscripción. ¿Listo? Gracias, doctora. Y una última pregunta, doctora. Cuando usted hablaba de las utilidades, por ejemplo, lo que está pasando en estos momentos, ahí se puede acordar no entregar las utilidades y de pronto reinvertirlas, se debe llevar algún procedimiento. Bueno, hay que anotar que lo que está pasando ahorita es algo sin precedentes y con los que no contábamos y que no tiene precedente ni jurisprudencial ni legal. De manera que pues ahorita las sociedades están actuando conforme al bien común y al interés general y a que se establezca no perjudicar a los trabajadores, salvar las nóminas lo más que pueda, por lo menos tratar al menos de que si no, de no salir de los trabajadores y no despedirlos. Y entonces las empresas ya están muy apretadas, al menos el 75%, pero el 75% del sueldo poder reconocérselo, aun cuando ya no estén trabajando en la misma intensidad. Pero respecto de los socios, ya es como que cada socio se ponga a decir, bueno, salvemos a la sociedad, en este momento no hagamos reparto de utilidades, vamos a ver cómo afrontamos la contingencia y dejémoslas ahí. Pero eso pues ya es como liberalidad de cada socio que lo quiera hacer en el momento. Entonces eso, pues ahorita no tenemos precedentes para saber cómo es que se debería actuar ante un tipo de contingencia como este que está pasando ahorita, pero pues sí, las directivas y lo que ahorita se ha dicho es que se trate de salvar a la empresa y a los trabajadores y mirar a ver cómo se pueden cambiar las dinámicas y de qué forma puede operar esa sociedad sin necesidad de hacerlo como se venía haciendo anteriormente de manera presencial. Muchas están desarrollando su objeto social a través de la virtualidad y a través de otros recursos virtuales, pero pues sí, eso de si los socios ahorita quisieran la utilidad, yo creo que pues cae de su peso. Si ahorita no está generando, en este momento no está generando dividendos o ingresos la sociedad, pues ¿qué se va a repartir? Además, recordemos que las utilidades tienen un plazo máximo de 1 año para poder ser repartidas y generalmente esa es la vigencia de cada año cuando ya se cumplen. A diciembre, enero se está haciendo reparto de utilidades en la mayoría de las empresas. ¿Listo, Sandra? Ok. Bueno, vamos a pasar. Profesora, una pregunta. Una pregunta, profesora. Luis Montealegre. Luis Mota, sí, señor. Montealegre, sí, señor. Mira, es lo siguiente, profesora. El objeto social, ahorita con las que estamos muy actuales, la gente estaba haciendo otro tipo
de actividades diferentes al objeto social. Ese cambio de actividades a lo que se están dedicando actualmente, ¿dónde debe quedar registrado? ¿Toca decirle a las supersociedades o a la Cámara? No, Cambio el objeto. la Cámara de Comercios, cuando hay cambio de objeto social, necesariamente debe hacerse siempre ante Cámara de Comercio. Siempre debe hacerse ese registro ante Cámara de Comercio. Obviamente, si se pasa algún tipo de notificación a las supersociedades, pero ante quienes se hace la inscripción es ante Cámara de Comercio. Sí, señor. ¿Listo, Doc, Luis? disculpe, un aporte de pronto, no sé si me equivoco, pero tengo entendido que las SAS no tienen que reportar eso, ¿verdad? No, las SAS tienen un régimen diferente que vamos a tratar más adelante. Esto sí definitivamente puede tener todos los objetos sociales y no va a tener restricción para ello, porque la ley previó hacer un tipo de, pues promover el emprendimiento y tener como especie de normas mucho más laxas para eso, de manera que los emprendedores puedan echar recursos de varios objetos sociales y el desarrollo de varias actividades en desarrollo de esos objetos. Es una excepción que tiene la norma y lo mismo la ley de emprendimiento, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a pasar lista. ¿Les parece, muchachos? Vamos a pasar lista y después vamos a hacer el desarrollo vamos a socializar y a retroalimentar la actividad que ustedes tuvieron el jueves. Bueno, Aguilar Pinzón Samira Viviana. Doctora, está en el chat. Por chat. Eso, gracias. Alejo Cubillos, Javier Enrique, no, Alejo no está. Alonso García Nubia. Presente, doctora. Arboleda Sánchez, John William. Presente. Ardila Díaz, Alexander. Presente, profesora. Ardila Pita, Jamie. Jamie. Noches, presente, profesora. Ok. Ávila Murillo, Oscar Danilo. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Parragán Rocha, Diego Mauricio. Buenas noches, presente, doctor. Bautista Grijalva, Dayan Valentina. Buenas noches, profe. Benavides Chilito, Julie Edwin. Benavides. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Benito Duarte, Juan de Dios. Doctora, muy buenas noches. Muy buenas noches. Camacho Guaneme, Angélica. ¿Camacho está? Castro Sierra y Joana. Presente, profe, buenas noches. Cifuentes Garzón, William Hernán. Buenas noches, presente, profesora. Buenas noches, una preguntita, no me llama a mi Caicedo. Ya un momento, ahorita que termine me cuenta si no está y ya nos ocupamos. Vale, perfecto. Domínguez Gil, Jairo Humberto. Domínguez Gil. Presente, doctora. Está en silencio. Dueñas Escobar, Carol Edith. Presente, doctora, buenas noches. Durán Rueda, Andrea. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Echavarría Vallejo, Sara. Buenas noches, presente. Presente. Ok. Espinel Beltrán, Andrea. Buenas noches, profesora, presente. Esguerra Taborda, Zulma. No se encuentra, doctor. Está en la plaza. Estupiñán Rosso, José Antonio. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches. Forero Amaya, Sandra. Presente. Buenas noches, doctora, presente. Galvis Pinzón, Ligia Patricia. Buenas noches, profe, presente. Gómez Carreño, María del Carmen. Buenas noches, profesora, presente. Hernández López Belisario. Buenas noches, profesora, presente.
Hernández Vega, Claudia Janet. Buenas noches, doctora presente. Hidalgo Vélez, Luz Dari. Buenas noches, profesora presente. Buenas noches. Higuera Méndez, Joana Marcela. Buenas noches, doctora presente. La Verde Tarquino Jairo. Presente, buenas noches. Buenas noches. López Telles Marcela. Presente, profesora, buenas noches. López Tobito Luis Rafael. Lozano Roa Pablo Emilio. Macías Londoño Juan Carlos. Buenas noches, doctora presente. Mancipe Saavedra Luis Hernando. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Marín Piedradita Rodrigo Hernán. Presente, doctora, buenas noches. Mariño Méndez Maristela. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Martínez Espinel Ernesto. Doctora, buenas noches. Buenas. Mena Mena Robinson. Buenas noches, presente. Buenas noches. Méndez Polo. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Molano Clavijo. Buenas noches, profesora presente. Montañez Ospina. Montealegre Mancilla Luis Omar. Presente, profesora, buenas noches. Moreno Velandia Karen. Presente. Muñoz Villamil Nidia Esperanza. Presente, Muñoz. Pavón Montoya Jorge. Presente, doctora. Pacalagua Julio. Buenas noches, profesora, gracias. Páez González. Luis Antonio. Presente. Buenas noches. Patiño González Lidia. Presente, doctora, buenas noches. Peña León. Presente, doctora, buenas noches. Piedradita Villa. Olga Lucía. Buenas noches, doctora presente. Ponce Parodi. Presente, buenas noches, profesora. Quimbayo Salgar. Presente, profe, buenas noches. Quintero Telles. Buenas noches, doctora presente. Quintero Rodríguez Yaleini. Buenas noches, presente. Quiroga Reyes Luis Orlando. Presente, doctora, buenas noches. Realpe Moya Erika. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Rendón Tolentino. Doctora, buenas noches, presente. Rojas Oviedo. Buenas noches, presente. Sáenz Alonso Jeffer. Buenas noches, doctora presente. Sánchez Paladines Luz. Buenas noches, presente. Buenas noches. Sandoval López Eduardo Nicolás. Buenas noches, presente. Serna Mosquera Jorge Antonio. Buenas noches, doctora, presente. Serna, ¿yo lo he llamado ya a usted o no? No. No, no me había llamado. Ok. Antes me tenía en la lista, pero de último, porque no aparecía que había pagado. Ah, bueno. Gracias. Silva Bello, Angie Marcela. Buenas noches, doctora presente. Buenas noches. Sotelo Amaya. Karen. Presente, profe, buenas noches. Suárez Beltrán. Buenas noches, doctora presente. Toro Cárdenas Víctor Manuel. Presente. Toro Robles Juan Diego. Presente. Torres Benavides Carlos Alfonso. Buenas noches, doctora presente. Buenas noches. Urrego Gómez Karina Viviana. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Valle Montes Juliet Paola. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Vega Torres Rommel. Profe, buenas noches. Presente. Buenas noches. Belandia Castillo Chirlin Jimena. Profe, buenas noches, presente. Bueno, listo. ¿Alguien faltó en lista? Sí, profesora, buenas noches. Mi nombre es Joana Ramírez. No está en lista. No, señora, el sábado quedé inscrita hasta ahora.
Ramírez, ¿qué? Perdón. Ramírez Galvis. Sí. Nini Joana. Nini con N-I-N-I. Nini Joana. Profe, buenas noches. Y Nelson me Andrés. da Ramírez Galvis, por favor, su código. Ramírez. 52. Sí. 889. 889. 969. 969. Sí, señora. Listo. ¿Alguien más que no esté en lista? Doctora, buenas noches, sí, señora. Juan Sebastián Gamba. Me sucedió lo mismo que la compañera. Hasta el día sábado hice la inscripción. Entonces, ¿Gamba qué, perdón? Gamba Muñoz, Juan Sebastián. Gamba Muñoz. Juan. Y me da su número, por favor, de cédula. Es 1014 245 255. Listo. Muchas Profe, gracias. buenas noches. Buenas noches. Nelson Andrés Caicedo Garavito. ¿Cuáles son sus apellidos? Que no le escucho bien. Sus apellidos primero, por favor. Caicedo Garavito Nelson Andrés. Caicedo. Nelson Andrés. ¿Y su código, por favor? 1015 1015 436 436 386. 1386. No, 3. Ah, 3. Ok. Eso, vale, profe, ¿Alguien gracias. más? Ok. ¿Alguien más? Buenas noches, profesora. Yo, Mayerly Cuesta. ¿Cuáles son sus apellidos, Mayerly? Cuesta Reina, Mayerly Viviana. ¿Y su código? 1023 Sí. 914 914 667. 667. ¿Alguien más? Sí, señora, profe. ¿Ya? ¿No hay nadie más? Bueno, entonces les voy a decir a los nuevos, a los que acaban de ingresar, que tienen constituidos, están el curso constituido en 5 grupos, entonces le voy a pedir de manera especial a los grupos que tienen menos integrantes, incluyan a estos integrantes que acaban de ingresar a la clase. Entonces, si hay grupos de 12, si hay grupos de 13, por favor, inclúyanlos ahí para que desarrollen las actividades. De igual forma, como ya los grupos presentaron trabajo, las personas que acaban de ingresar me tienen que entregar de manera individual los trabajos que ya yo he asignado de las 2 clases anteriores. ¿Listo? Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, señora, claro que sí. Bueno. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer una actividad, pero vamos a hacer la actividad de manera individual. Entonces, cada uno va a desarrollar esta actividad. Esto no va a ser en grupo, va a ser individual. Eso por un lado. Por otro lado, ahorita en este momento vamos a socializar lo que ustedes me han desarrollado y han presentado como grupos. Entonces vamos con el grupo número 1. ¿Cómo les fue con el tema del trabajo? ¿Qué tal estuvo? ¿Qué dificultades presentaron? Hola. Hola, profe, danos un momento, por favor. Grupo número 1. Tienen que estar listos y prestos a que yo los llame. Grupo número 2. Buenas noches, profe. Soy del grupo número 1. Bueno, cuéntame, Paola. Bueno, antes de que comience a hablar,
por favor, les voy a pedir brevedad para que todos los grupos puedan ingresar y después se vayan a hacer su actividad. Lo que no logren ustedes de pronto expresar acá y que de pronto les quedó, pues vamos a ir a la plataforma y ahí en la plataforma, en el foro, ahí vamos a ingresar y vamos a seguir socializando lo que de pronto ustedes consideren que faltó y que puede enriquecer la discusión o el tema de clase. ¿Listo? Pero quiero que los demás compañeros estén presentes, estén escuchando, porque puedo llamar a cualquiera a preguntarle qué acaba de decir su compañera, porque ese es un tema que nos atañe a todos y que nos interesa a todos. ¿Listo? Listo, Paola. Bueno. Entonces, ¿cómo es el tema de ustedes? ¿Cómo era el caso? Léelo, por favor, todo el caso y dinos cómo lo solucionaron. Bueno, el caso que nos correspondió fue el caso número 1 y es: María decide unirse con su amigo Juan y crear una sociedad de venta de sándwich. Aportan un capital de 200.000 pesos. Juan además aporta su casa para hacer allí los sándwiches. Aportan sus registros civiles de nacimiento de 10 de abril de 2010 y 18 de mayo de 2012 respectivamente y comienzan su actividad comercial. ¿Es válida esta sociedad? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Nosotros respondimos que no es válida porque los dos socios son menores de edad y menores de 14 años. Conforme a los artículos 102 y 101 y 102 del Código de Comercio, es necesario para constituir una sociedad que las personas sean capaces. Ellos, como son, un chico tiene 10 años y el otro 8, son incapaces completamente. Además, conforme a lo previsto en el artículo 1503 y 1504 del Código Civil y el artículo 1 de la Ley 27 del 77, la disposición es que los mayores de edad en Colombia son de 18 años. Básicamente, Perfecto. así la respondimos. Paola, ¿y qué tipo de requisitos se dejó de aplicar acá? ¿Qué requisitos se dejó de aportar? No se dio la razón social de la sociedad. No, pero recordemos que tenemos unos requisitos de validez, unos requisitos de la esencia, esenciales, y los requisitos generales. ¿Qué tipo de requisito, al no tener los menores la mayoría de edad para poder constituir la sociedad, se dejó de aplicar acá en este caso? Los requisitos de capacidad. Sí, que pertenecen a qué tipo de requisitos. Son elementos de validez, profe. Eso, de validez, Paola. Eso. Sí, sí. Ok, listo, perfecto, muy bien. Bueno, sí, señora. A ver, necesito que Brian Molano me diga qué acaba de decir Paola Ardila. Brian. Sí, señora profe, lo que acaba de decir la compañera es que no hay validez, ya que los dos socios son menores de edad y son incapaces, son menores de 14 años. Eso, muy bien, listo, Brian, perfecto. Grupo número 2. Grupo número 2. Profe, buenas noches. Buenas noches, le habla Oscar Ávila. Bueno, para contextualizar el caso, entonces les voy a poner en contexto, se lo voy a leer tal cual. Me dice que el señor Francisco se une con Miguel para constituir una sociedad cuyo objetivo es la comercialización de artículos traídos de China. Elevan con escritura pública la manifestación libre de su voluntad, construir la sociedad y la comercialización de los artículos con ánimo de lucro. Al solicitarles la DIAN, los papeles de impuestos y permisos de la entrada de las mercancías al país, los socios no tienen soportes ni recibos de pago. Entonces, la pregunta es válida la sociedad? Sí, no, bueno, ¿y por qué? Entonces nosotros acá establecimos de que la sociedad como tal sí es válida, porque allí se contemplan, lo que establece el artículo 101, que es la validez del contrato de la sociedad, que habla pues de la capacidad, el consentimiento, el error, fuerza, dolo, la voluntad. Además también tenemos el artículo 110, 116, ¿sí? Y como conclusión, pues tenemos de que la sociedad
como tal sí es válida, porque se evidencia pues que cumplió con los requisitos para efectuarse la sociedad. En el evento en que la DIAN le solicita o no se tiene ese tipo de permisos, ¿sí?, para la importación de mercancías, pues ahí lo que sucedería es que daría trámite allá a una, puede ser una incautación de las mercancías. También se puede establecer unas multas que debería pagar la sociedad por el incumplimiento de este tipo de requisitos que acarrea. Pero entonces, como tal, sí se contemplaría la sociedad. No sé si un compañero me quiera colaborar con algún aporte. Doctora Jorge Serna, ahí hay un incumplimiento del artículo 42 del decreto 390 del 2016, que son requisitos para el cumplimiento de importaciones o de mercancías traídas de otros países que pues la DIAN debe hacer cumplir, pero como tal pues sí la sociedad es válida. Ok, bueno, tienen que tener en cuenta que si no se ha dado para poder mostrar los soportes de que esa sociedad sí ha cumplido con el tema de permisos para ingreso de mercancías al país y la conducta es reiterativa, pueden estar incurriendo en un tema de Contrabando es contrabando, como tal el delito. Y si es contrabando, hay un objeto ilícito, ¿cierto? Y si hay un objeto ilícito, señora. Sí, señora. Pues es que precisamente usted nos preguntaba antes de que empezaran los grupos cuáles habían sido de pronto un poco las, pues no sé, como las dificultades que habíamos tenido. Y digamos, en nuestro grupo, pues digamos que hubo un debate y pues entre todos teníamos puntos de vista, pues estaba como dividido el tema respecto a lo que usted está mencionando del objeto ilícito. ¿Sí? No lo tomamos de esa manera, pues teniendo en cuenta que no, en el caso específico no se habla de que fueron reiteradas veces o como su merced lo está diciendo. Entonces, por eso, claro, digamos que nos fuimos más para el caso puntual sin tener supuestos, entonces por eso lo tomamos de la manera en que lo estamos argumentando. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Respecto Doctora, de efectos de ilicitud del objeto o de la causa, que eso está en el artículo 105, dice, la nulidad por ilicitud del objeto o de la causa podrá alegarse como acción o como excepción por cualquiera de los asociados o por cualquier tercero que tenga interés en ello. Los terceros de buena fe podrán hacerlo efectivo sus derechos contra la sociedad sin que a los asociados les sea admisible oponer la nulidad. Entonces, como no está completo, si supongamos alguno de los asociados hubiese puesto esta normalidad, pues entonces ahí sí votábamos por la 105, que son efectos de ilícito. Exacto. Doctora, Entonces lo que yo les digo que la diferencia es la reiteración de la conducta y que definitivamente a pesar de los requerimientos que haga la autoridad competente, no se cumplan o no haya cumplimiento de los mismos. Entonces por eso es que ahí pues tiene ese temita, sus aristas, sí está bien respondido porque pues sí, el 105 es válido en tanto no sea reiterativa la conducta, ¿vale? Correcto, doctora. Doctora, es que precisamente con respecto a lo que decía Joana, yo soy de ese grupo, pues a mí la experiencia me ha dicho esto, que las comercializadoras internacionales, pues se ven inmersas a diario de pronto en temas administrativos y que de pronto por X o Y tema administrativo, pues no se puede importar al 100% una mercancía. Entonces, digamos, nosotros lo tomamos desde ese punto de vista porque es un caso que no se dio, pero se puede subsanar. Ya lo que la doctora dice en el otro tema, siendo ya reiterativa esa comercializadora internacional, sí se puede ver abocada de pronto a que le quiten la licencia de importación y todas esas situaciones aduaneras. Pero en este caso, pues, esa fue nuestra respuesta.
Listo, perfecto. Doctora, qué pena, es que nosotros también nos sustentamos ahí en el artículo 110 y Juan es de los Dios, requisitos para la Juan de Constitución. Dios. Vamos a seguir debatiendo el tema por plataforma, pero necesito que los demás grupos los quiero escuchar, ¿vale? Listo, doctora, gracias. Bueno, siguiente grupo, porfa, rápidamente, que se nos está Grupo acabando el número tiempo. 3, doctora. Grupo número 3. Julie, cuénteme. Dice, el caso es, Pablo tiene 16 años de edad cuando muere su padre, que es dueño de una compañía conformada en una sociedad comandita, hereda las acciones que tiene su padre a calidad de socio gestor en la compañía que ocupa su padre al morir. Entonces las preguntas es, ¿puede haber oposición de alguno de los socios de la compañía, sí o no? ¿Cuál? Y la respuesta es que sí. De acuerdo al artículo 103, donde dice que los incapaces no podrán ser socios de sociedades colectivas ni gestores de sociedades en comandita, porque este es incapaz en el momento. Además de eso, la sentencia 534 del 2005 establece que es deber del Estado proteger el patrimonio de esta clase de personas. Por lo tanto, estaría en una desigualdad. Posteriormente, la sentencia 716 del 2016 dice lo siguiente, que es que entre las provisiones que tienen esta clase de personas, o sea, los incapaces, la provisión para intervenir como socio en sociedades en las que se comprometa su responsabilidad más allá del aporte, la necesaria intervención del representante legal para asociarse y para aportar derechos reales sobre inmuebles, la responsabilidad hasta la culpa leve de los representantes legales de los incapaces, la obligación de otorgar fianza y hacer inventario solemne que debe cumplir los guardadores antes de que la guarda les sea diseminada, y la de llevar cuentas de la administración con posterioridad al discernimiento, y la existencia de causales de remoción para los guardadores por incapacidad, ineptitud, culpa grave o actos repetitivos de mala administración. Es decir, que la Corte se ha pronunciado que eso de los incapaces, en este caso de los menores, es para salvaguardar su patrimonio. Doctora. Recordemos, señora. Quiero hacer un complemento, pertenezco al grupo de Julie Dubín, grupo número 3. Dale, Nubia, dale rápidamente. Sí, doctora. Nubia, silencio micrófono. Nubia, no la escuchamos. Sí, disculpe, doctora, ya. Reforzando el comentario que hace el compañero, también nos remitimos al artículo 103 del Código de Comercio, en donde dice que respecto a la intervención de menores, los incapaces no podrán ser socios de sociedades colectivas o gestoras o gestores de sociedades en comanditas. Entonces, como para hacer una claridad respecto al tema tratado, porque como dice la doctora, en estos casos a veces los interpretamos con diferentes aristas y es bueno como hacer la acotación respecto a eso, doctora. Ok, recordemos que una sociedad en comandita va a tener dos tipos de socios, socios gestores y socios comanditarios. Los socios gestores son los que van a llevar a cargos la responsabilidad de la sociedad, ellos van a responder solidaria y limitadamente y van a ser también administradores de la misma. Por eso a ellos se les endiga una mayor responsabilidad. Y como quieran que van a responder solidaria y limitadamente, pues deben tener toda la capacidad para poder hacerlo y para poder obligarse. Es por eso que los menores en ninguna circunstancia, aun cuando estén representados, no van a poder ser socios gestores de una comandita. ¿Vale? Listo. Grupo número 4. Buenas noches, doctora. Hola, Javier. Javier Alexander, ¿qué? Quintero Telles, somos el grupo número 4. Listo, cuéntame, Javier. Bueno, doctora, el caso que nos compete, nos correspondió, dice, Verónica conforma una sociedad con Santiago y Mateo. Al constituir la sociedad, Mateo manifiesta que sus aportes los pagará en 2 meses. Vencido el plazo, dice que aún no tiene cómo pagar y que no sabe cuándo pueda realizar dicho aporte a la sociedad. Prácticamente, pues, doctora, eso lo resumimos o se ve en la clase que tuvimos con usted ahora hace poco que tenemos. Eso lo encontramos o basamos eso para respuesta en el artículo 145 del Código de Comercio, del cual pues
se habla del incumplimiento en la entrega de aportes o recursos para la sociedad comercial. Entonces, pues en este caso, lo que Verónica y Santiago podrían hacer es regirse a lo que dice la norma, excluirlos de la sociedad. Bueno, habría que reducirle sus aportes al incumplido y cobrarle, ojo, los intereses que está generando según esté la tasa del banco. Recordemos que pues esos aportes se darán en el domicilio donde está constituida la sociedad comercial. Sí, señora. ¿Qué más le puedo decir de eso? Pues el constituir aportes, y si no se hace, ¿qué requisito es ese tipo de requisito de la constitución de aportes? ¿Son de validez generales o de la esencia? De la esencia. Muy bien. Sí, eso. señora. Necesito que tengan claro eso, qué tipo de requisito es cada cual, porque eso es una de las cosas que pregunto yo, ¿vale? Sí, señora. Sí, eso lo tenemos claro. Muy bien. Listo, Gracias. perfecto. Bien, grupo quinto. Buenas noches, profe. Hablas con Valentina Bautista Grijalva. Valentina, cuéntame, ¿cómo fue el caso de ustedes? En nuestro caso, decía, con ocasión del coronavirus, 3 farmacéuticas se unen para conformar una sociedad y acaparar el mercado de los tapabocas, de tal forma que solo ellos pueden venderlos en el país. ¿Es posible este tipo de conductas en nuestra sociedad que acaba de surgir? ¿Qué se configura en este caso? Pues inicialmente entramos a analizar un poco el artículo 38 de la Constitución Política, donde garantiza la libertad o el derecho de asociación. Sin embargo, pues también se estipula que debe ser con objeto lícito y pues buscando un bien colectivo. Sí. Entonces, en este caso, la conducta sería inexequible, ya que se hace evidente que el acaparamiento pues de dicha sociedad es de que solo ellos puedan vender los tapabocas ante una crisis sanitaria, incurriendo así en un delito, pues como también se estipula en el Código Penal, en el artículo 297, donde nos señalan que pues podrán incurrir en prisión de 4 a 9 años, con una cuantía superior de 50 salarios mínimos vigentes, quien acapare o de cualquier manera sustraiga del comercio un artículo o un producto oficialmente considerado en primera necesidad, como sería pues catalogado en este entorno. Perfecto, bien, muy bien desarrollado. Muy bien, recuerden una cosita, no estoy buscando personas que se sepan de memoria qué es el artículo 125, qué es el 102. Quiero que más allá de eso, ustedes sepan interpretar la norma y sepan aplicarla como veo que están haciéndolo idóneamente en los casos. De eso se trata, de que desarrollen espíritu crítico, analítico, que miren acá, que indaguen, que investiguen. De eso se trata la actividad, de que afiancen conceptos. Entonces, bueno, les voy a enviar la actividad al WhatsApp y seguimos en plataforma hasta que termine pues nuestra clase. A cualquiera la puedo llamar vía WhatsApp o por la plataforma, decirles qué opina de tal cosa o tal caso, que puedo preguntarles algo relacionado con el caso o con la actividad o con la clase, para que estén ahí de manera presente, bueno, y lo tengan en cuenta. Entonces ya les mando la actividad. Doctora. Esta actividad, recuerden, la van a hacer no por grupos, la va a desarrollar cada uno. ¿Por qué? Porque en el día de hoy no son casos, no es análisis jurisprudencial, no es una sentencia, son preguntas y respuestas afianzando lo que hemos visto hasta ahora, y de hecho hay algunas preguntas que les metí de la clase que viene para el día de mañana, para que vayan ya pues desarrollando e investigando también. ¿Listo? Entonces quiero que todos lo hagan. Un favor. Buenas noches, cuénteme. Hágame un favor, a ver si me corrige. Le entendí, estas actividades que usted está enviando se pueden enviar antes de que empiecen la clase, ¿sí? Sí, señora. La respuesta. Sí. Gracias. Sí, señora. Gracias. Sí. Necesariamente deben estar a más tardar mañana a las 5 de la tarde en el grupo de WhatsApp, ¿vale?
todos los grupos, o sea, ideal si están antes, pero a más tardar el día de mañana. El que no las tenga a esa hora lo tomo como si fuera el que no la mande, como si no lo hubiera enviado. ¿Listo? De manera pues que sí las necesito para el día de mañana. Doctora. Señora. Para recordarle que terminamos clase faltando 5 minutos. Bueno, sí, señora. Entonces, bueno, por favor, entonces ingresen a la plataforma que ya les voy a mandar la actividad. Bueno, y ya entonces por acá podemos desconectarnos. Si alguien tiene alguna duda, me la hace saber vía WhatsApp o por la plataforma. Bueno, doctora, gracias. Bueno, que estén bien, muchachos. Gracias, doctora. Ok. Chao, doctora, gracias. No, este, bueno, hace mucho. Cuervo.